Hola, adivina quién soy. Sí, ¿te acordás de mí? Ah, menos mal. No sabes el día que tuve hoy. Me enganché el taco del zapato en la calle, se me rompió. Después tuve que estar todo el resto del día con un taco menos. Viste que dicen que si te rompes el zapato a la mañana vas a conocer al amor de tu vida antes del atardecer, ¿no? Pero bueno, ya era tarde cuando me rompí el zapato. Por ahí quiere decir que voy a conocer al amor de mi vida antes del amanecer, ¿no? ¿Por qué te sorprende tanto que te llame? Me enteré que habías vuelto al pueblo y... No, bueno, te llamaba porque además mi auto está haciendo un ruido rarísimo. Es como si un antepasado muerto se estuviera queriendo contactar conmigo. Sí, el motor debe estar a punto de reventar. Tendrías que venir a verlo. ¿Por qué me hablas como si no me conocieras? Si es necesario te puedo demostrar muy bien que te conozco. ¿Te acordás cuando nos conocimos en Nueva Orleans? En uno de tus conciertos. Tenías puesta una campera roja. Y un anillo ay, ¿cómo era? De... como una víbora con un ojo de rubí. No, un dragón, ya me acordé, un dragón con un ojo de diamante. Que te lo había regalado una osteópata que habías conocido en uno de tus viajes y que nos contaste que cada vez que estabas sin un peso, no importaba dónde estuvieras, vos le podías mandar una carta y ella te respondía con un sobre con $25 y una nota que decía siempre algo así como te amo, ¿cuándo volvés? Ay, sí, sacaste una de las notas de tu billetera para mostrarnos y todo. Sí, yo había ido con unas amigas, pero fui la única que se animó a hablarte. Crucé el salón, te toqué la espalda, te pregunté de qué estaba hecha la campera y ahí me dijiste que era piel de víbora y yo hubiera querido saberlo antes de tocarla. Y vos me dijiste algo desagradable, como que, entonces eso te va a hacer mantener las manos quietas. No sé, estabas de mal humor. Yo en ese momento estaba re borracha, ya eran como las 3 de la mañana. ¿Te acordás lo que te dije? Te dije, ¿qué cuernos podés hacer en la vida salvo aferrar con las dos manos lo que esté a tu alcance hasta que se te rompan los dedos? Ay, nunca lo había pensado. Pero después, no sé, me pareció lo más verdadero que alguien pudiera decir en la vida. ¿Qué cuernos podés hacer, Javier, en esta vida, salvo aferrar con las dos manos lo que esté a tu alcance, hasta que se te rompan los dedos? ¿No es hermoso? Bueno, y después de eso te pusiste a cantar. Y al final pasaste la gorra. Y cada vez que alguien ponía un billete, tocabas un silbato. Y con mis amigas pusimos $5 y tocaste el silbato 5 veces. Después te viniste a sentar con nosotras, te pediste un whisky, me acuerdo. Y nos mostraste las firmas en tu guitarra. ¿Hasta ahora voy contando bien o me equivoco en algo? No es que esté obsesionada en demostrarte que te conozco. Lo que pasa es que te quiero conocer mejor. ¿No te gustaría ir a chupandear conmigo esta noche? ¿No sabes lo que es? Chupandear. ¿No sabes? Es cuando agarras el auto y le das hasta salir del pueblo. Y ahí te bajás y empezás a chupar. Y tomas un poco y bailas otro poco y volvés a tomar y a bailar y a tomar y a bailar hasta que ya no podés bailar más y después solamente tomás.
Bueno, y después depende. Si está frío, te vas a las cabañas que están en las afueras del pueblo. Pero si hace más calor, como ahora que es primavera, tendés una frazada entre las lápidas del cementerio. Y ahí, no sé, filosofás un rato. ¿Y qué tiene que ver que tengas 30 años, Javier? A los 30 sos joven. Espero, porque yo tengo 29. No, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué? No, deja, porque ya sé lo que pasa acá. Lo que pasa es que a vos te hablaron mal de mí las mujeres del pueblo, ¿no? ¿Sí? Te estuvieron hablando de mí, ¿no? ¿Qué dijeron ahora? No se cansan. ¿Qué dijeron? ¿Que estoy corrompida? ¿Eso dijeron? ¿Qué dijeron? Decímelo. Claro que me maquillo así para llamar la atención, Javier. ¿Cuál es el problema? Javier, yo soy una exhibicionista. Me gusta que me miren, que me vean, que me sientan, que sepan que estoy viva, que todo el mundo me preste atención. ¿Vos no querés que todo el mundo sepa que estás vivo? ¿Y entonces para qué tocas la guitarra? Bueno, lo que pasa es que en realidad yo antes era lo que se podría llamar una reformadora iluminada por el Señor. ¿Sabes lo que es? Es una especie de exhibicionista, pero benigna. Proclamaba discursos políticos, presentaba cartas de protesta contra la matanza gradual de hombres negros. Me parecía injusto que la lenta inanición los diezmara cuando la cosecha escaseaba o cuando las plantas tenían gorgojo o cuando llovía demasiado en verano. Instalaba clínicas gratuitas que, bueno, me gasté toda la plata que me dejó mi madre en hacerlo. Y cuando pasó lo de Willie McGee, sí, ¿te acordás que lo mandaron a la silla eléctrica por tener relaciones impropias con una mujer blanca? Ahí me vestí con una bolsa de papas y fui caminando descalza en invierno hacia el Capitolio. Yo quería presentar una protesta personal ante el gobernador. ¿Sabes hasta dónde llegué? Hasta solo 6 millas del pueblo. A cada paso que daba, se reían de mí. Me gritaban de todo. Y hasta me escupieron. Y después me arrestaron. Adivina por qué. Por vagancia impúdica. Esa fue la acusación, vagancia impúdica, porque decían que una bolsa de papas no era una vestimenta respetable. Pero bueno, eso fue hace ya mucho tiempo. Ahora ya no soy una reformista. Soy solamente una vagabunda impúdica. Y les estoy demostrando a esos ridículos hasta qué punto puede ser impúdica una vagabunda impúdica si como yo pone todo su empeño en serlo. Bueno, esa fue mi historia de exhibicionismo. Ahora necesito que me hagas un favor. Quiero que me pases a buscar con tu auto y que me lleves al cementerio. Necesito escuchar hablar a los muertos. Sí. Hablan. Charlan como pájaros. Pero solo dicen una cosa. Dicen, vivan, 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 vivan. Solo eso. Es lo único que pueden decir.
El único consejo que tienen para dar. Vivan. Simple. Una indicación muy simple.